Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 6, venimos a exponer el tema de controladores. ¿Qué es un controlador? Un controlador es aquel que compara los valores medidos obtenidos por los sensores con los valores deseados a los cuales se quiere llegar. Mediante la comparación de estos dos se determina por medio de cálculos el error que progresivamente corrige y lo adecua a nuestro programa. Las características básicas de un controlador son indicar el valor de la variable de proceso. Esto nos dice que tiene que tener una variable definida para poder trabajar. Indicar el valor de la salida del controlador de la variable manipulada. Esto nos dice que tiene que indicar con qué herramienta o qué parte de nuestro controlador o de nuestro proceso va a trabajar. Tener la opción de elegir entre modo manual o automático. Un controlador profesional o de alta gama ya puede tener o modo manual o automático. Esto nos dice que ya puede trabajar solo sin necesidad de un operador. Tener la opción de cambiar la variable manipulada cuando el controlador está en modo manual. Esta variable manipulada es la que podemos utilizar para avanzar o retroceder o hacer cualquier movimiento que nosotros queramos. Esto se puede ya cambiar mientras aún estemos en forma manual. Y tener la posibilidad de tener en directo o reverso del controlador. Esto nos dice que este puede retroceder a procesos anteriores o avanzados y saltarse algunos porque ya es con mayores funciones. En la evolución de los controladores se habla desde épocas antiguas, que nos decía que los griegos utilizaban para los accionamientos de agua. Estos lo utilizaban para poder utilizarlo con niveles de agua. En la Edad Media se utilizaban los reguladores de distribución de granos, estos para repartir a diferentes distancias las semillas para su siembra. En el siglo XVII los reguladores de temperatura, los cuales se utilizaban con dilatación de alcohol. En 1712 la creación de la primera máquina de vapor, esta ya podía hacer diferentes usos por medio del vapor. En 1978 el regulador centrífugo de Watt, este nos dice que era un mecanismo que se utilizaba mediante palancas. Los amplificadores de 1860, para amplificar potencias. En 1912 se desarrollaron reguladores automáticos. Estos ya no necesitaban de una persona que lo estuviera manipulando. En 1934 se diseñaron los servomotores. Estos eran comúnmente para posicionar ejes. En 1931 la regulación del neumática de temperatura. Esta nos decía que era usado para la amplificación lineal. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaron los controladores para estabilizar los tiros de los tanques, que estos tendrían diferentes cálculos para poder acertar en su precisión. Las computadoras, los controladores por computadora, estos ya se empezaron a conectar con las computadoras para hacer cálculos. Los primeros que se utilizaron fueron para hacer radares. La teoría moderna del controlador que nos decía que los reguladores ya eran autoajustables y adaptativos. Esto nos decía que se adaptaban a diferentes tipos de máquinas y se regulaban para servir a esas máquinas. En instalaciones industriales, esto nos decía que ya no servían no nada más para máquinas, sino para repartir un sistema eléctrico en diferentes empresas o fábricas. Y hardware y software, esto nos dice que ya, como fue avanzando la época, nos dice que ya tenían diferentes, por ejemplo, sus propios sensores, sus propias bases, sus propias estaciones que se adaptaban a ellos y ya eran propias de esa misma, de esos mismos controladores. Para seleccionar el microcontrolador tenemos algunos criterios a tomar en cuenta en la selección del microcontrolador. El primer criterio que voy a mencionar es la entrada y salida. Para este criterio tenemos que saber qué tipo de proceso vamos a realizar para saber cuántas entradas y salidas vamos a utilizar y así adecuar el microcontrolador a ese aspecto. El segundo criterio para tomar es la capacidad del programa y memoria.
Bueno, esto nos quiere decir que tenemos que tomar en cuenta el microcontrolador que utilizaremos para el programa a realizar en dicho proceso y la capacidad de memoria que tenga para realizar el programa adecuadamente. El tercer criterio a tomar, necesitamos la comunicación del microcontrolador, ya sea tenemos tener una interfaz como la interfaz SCADA que tiene interfaz con otras comunicaciones para realizar ya sea virtualmente controles en HDMI o como dicho el programa SCADA. El cuarto criterio es la escalabilidad. Esto no quiere decir que es el ajuste y el rango de potencia del PLC a la necesidad del programa a realizar del proyecto. Bueno, el otro criterio es Module Control. Bueno, este criterio quiere decir que a veces utilizamos controladores y motores como los servomotores que utilizamos que traen una tarjeta de control. Debemos adecuar el microcontrolador hacia esos controles de los motores. También el otro criterio a seguir es la seguridad. Tenemos que tener en cuenta la seguridad en el microcontrolador, que no nos pueda fallar al momento de ponerlo en marcha dicho proceso. Y también el otro criterio es el software, que el software sea adecuado a la capacidad de la persona que lo vaya a programar para que no tenga complicaciones en el programa a desarrollar. Y como el otro, también necesitamos el precio, lo tomé como criterio para saber los precios que hay en el mercado y las capacidades que tiene adecuado al precio del microcontrolador. Y también tomé el criterio del servicio técnico, saber si dicha empresa maneja el servicio, ya sea que en algún momento lo requiramos servicio hacia el microcontrolador por alguna falla o por alguna complicación sobre la empresa que utilicemos ese microcontrolador. Y para el último criterio es la voluntad del cliente al finalizar. Bueno, cualquier dicho proceso o utilizar un microcontrolador es la inversión que vamos a hacer hacia dicho microcontrolador, la capacidad que tiene el microcontrolador y el precio en el mercado, que sea ajustable a la voluntad del cliente que quiera invertir en dicho controlador. A continuación tenemos los 5 controladores que se adaptan a nuestro proyecto. El primero es PLC expandible, serie FBS. En este es utilizado por su amplia expansión de entradas y salidas y es compatible con USB y tiene conexión inalámbrica. Punto número 2, los relevadores programables. En este caso son de bajo costo, realmente hacen un trabajo con habilidad y facilidad, con apariencia fina y compacta y un diseño sumamente integrado. Punto número 3, USB-87PN. En este caso, los PLC también son de bajo costo y de tal manera son unidades de expansión inteligentes de entradas y salidas con caracterización por su interfaz de comunicación USB. En el punto número 4, estos dispositivos cuentan con un software que permite configurarlos y crear archivos EDS, hoja electrónica de datos. Y como último punto tenemos Z-TWS4. En este caso, controlador redundante para plantas de automatización, control de la producción de energía, planta de gestión de energía renovable y desarrollos de inteligencias de redes, entre otros.